¿Sabes por qué grandes empresas tecnológicas como Huawei están involucradas en disputas multimillonarias sobre propiedad intelectual? En este preciso momento, Huawei y MediaTek están enfrentándose en tribunales de China y Reino Unido por patentes relacionadas con tecnología 4G y LTE. La razón de fondo: desacuerdos sobre cómo se deben estructurar las licencias de patentes y los derechos de propiedad intelectual. Este tipo de conflictos podrían evitarse con una adecuada estructuración legal desde el principio. Y hoy vamos a hablar de cómo proteger tu innovación tecnológica a través de contratos de colaboración en I+D+I. Soy Ángel Iglesias, abogado mercantilista, y te doy la bienvenida a mi Lextelier. Cuando hablamos de contratos de I+D+I, no estamos ante un simple acuerdo de confidencialidad. Estamos definiendo el ADN legal de tu innovación. Tomemos el caso de Moderna y el desarrollo de vacunas ARNM. Su éxito se basó en gran medida en una red de colaboraciones estratégicas con diferentes actores del sector biotecnológico, cada una requiriendo una estructura contractual específica y robusta. ¿Para qué? Pues para proteger los intereses de todas las partes. La historia reciente nos ha dejado lecciones muy valiosas sobre esto. Por ejemplo, IBM contra Groupon en 2018 nos demostró el valor duradero del background IP. IBM obtuvo una victoria de 57 millones de dólares por el uso no autorizado de su tecnología de comercio electrónico desarrollada en los años 80. Esto nos enseña también que incluso la tecnología que podríamos considerar antigua puede tener un valor significativo hoy en día y necesitar protección adecuada. Quizá uno de los casos más instructivos es la batalla de patentes CRISPR entre la Universidad de California, Berkeley y el Broad Institute. Esta disputa sobre la revolucionaria tecnología de edición genética CRISPR-Cas9 se extendió durante años, culminando en un complejo sistema de licencias cruzadas. La lección: la importancia de definir claramente la propiedad intelectual, especialmente en colaboraciones académicas. También tenemos el caso de DuPont contra Colon Industries, que nos dejó otra lección fundamental. La disputa sobre la tecnología de la fibra Kevlar llevó a una indemnización inicial de casi 920 millones de dólares, demostrando el valor incalculable de los secretos comerciales en proyectos de I+D. Oye, por cierto, te invito a suscribirte a mi Lextelier para más contenido legal, que seguro te podrá interesar. Pero veamos ahora cuáles son los que considero los tres pilares fundamentales que debe cubrir todo contrato de I+D+I. Primero, el background IP, es decir, todo lo que traes a la mesa antes de empezar. En el caso Huawei y MediaTek que mencionamos al principio, gran parte de la disputa se centra en cómo se licencian las patentes preexistentes, a nivel de dispositivo o de componente. Una distinción aparentemente técnica que puede suponer millones de euros en royalties. Segundo, el foreground IP, son los resultados directos del proyecto. La colaboración entre empresas tecnológicas y organismos públicos nos han dejado importantes lecciones sobre cómo estructurar estos aspectos. Es fundamental establecer no solo la titularidad, sino también los derechos de uso y explotación comercial. Tercero, el sideground IP, las mejoras o desarrollos paralelos que surgen durante el proyecto. Este es el aspecto que más conflictos puede generar, porque no siempre es fácil determinar si una mejora deriva directamente del proyecto o no. Ahora bien, ¿qué cláusulas son absolutamente críticas? Pues bueno, basándome en mi experiencia asesorando a empresas tecnológicas, estas son las que seguro que no pueden faltar. Debes definir el alcance técnico. Necesitas ser específico, muy específico. El sector tecnológico nos ha mostrado repetidamente que la ambigüedad en la definición del alcance puede llevar a costosas disputas legales. Debes establecer un claro régimen de propiedad intelectual. Aquí no valen ambigüedades. Necesitas definir la titularidad por categorías, los derechos de explotación comercial, las licencias cruzadas y, fundamental, cómo se gestionarán los desarrollos derivados. Debes establecer reglas de gobernanza del proyecto, es decir, durante la ejecución del contrato, cómo se tomarán las decisiones, quién tiene la última palabra en aspectos técnicos. Las empresas tecnológicas más exitosas implementan siempre comités de dirección técnica específicos para cada colaboración, con protocolos claros de toma de decisiones. Y por último, y importantísimo, la confidencialidad y las publicaciones. Este aspecto es especialmente importante cuando trabajas con universidades o centros de investigación donde existe presión por publicar resultados o incluso obligación legal. Pienso, por ejemplo, en los ensayos clínicos,
donde el promotor debe publicar los resultados sí o sí, sean buenos o malos. Los riesgos más graves que he visto en mi práctica son sorprendentemente complicados de resolver. El primero es la indefinición en la titularidad de las mejoras. Por ejemplo, en proyectos de inteligencia artificial es fundamental definir quién será el propietario de las mejoras algorítmicas desarrolladas durante la colaboración. El segundo es la ausencia de mecanismos de salida. Los proyectos de innovación no siempre salen como esperamos. Necesitas poder desenchufar si las cosas no funcionan, sin quedarte atrapado en un proyecto zombie. La clave está en anticipar. Un contrato bien estructurado no solo previene conflictos, acelera el desarrollo. Las colaboraciones en el sector biotecnológico durante la pandemia nos mostraron la importancia de tener marcos claros de colaboración, aunque estos sean solo una parte de un proceso que evidentemente es mucho más complejo. Mi recomendación práctica: antes de firmar cualquier acuerdo de colaboración, hazte estas 3 preguntas. ¿Está clara la titularidad de cada tipo de resultado posible? ¿Tienes libertad para explotar comercialmente las mejoras? ¿Existen mecanismos claros de salida si el proyecto no avanza? Si tienes dudas sobre cómo estructurar tu próximo contrato de I+D+I, déjame tus preguntas en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.